Javier García y Martín Lema se aprestan a dejar los ministerios y hacer campaña. Falero no renunciará, titulaba hoy La Diaria, a propósito de cómo el gobierno se prepara para entrar en el último año de gestión, que es también un año en modo campaña electoral. Es en ese contexto que ocurrirán los cambios en el gabinete que sacarán a Javier García del Ministerio de Defensa para poder jugar más suelto en el debate político, aunque hay que decirlo, nunca tuvo muchas restricciones para participar de él. Tampoco las hay a nivel de los ministros, ¿no? Obviamente no hay restricciones constitucionales, como si hay en otros casos, en otros cargos. Sin ir más lejos, hace unos días dijo que el Frente Amplio no solo no tiene programa, sino que tampoco tiene discurso. Bueno, hizo calentar a un pueblo que salió a responderle desde la izquierda. ¿Cómo viene el tractorcito amarillo? El espacio 40 para el 2024. ¿Por qué se inclinaron por Álvaro Delgado? Bueno, vamos a conversarlo en los próximos minutos con el ministro Javier García. Ministro, ¿todo bien? ¿Todo en orden? Bien, Juanchi Sapo, a todos la audiencia, buenas tardes. Feliz año. ¿Hasta cuándo se dice feliz año? Ya caducó, ¿eh? O hasta el último día de enero. El último día de enero. Estamos en la fecha límite. Está determinado eso. Sí. Y yo creo que está bueno decirlo, que si me encuentro con ustedes por primera vez, si me encontré en febrero también se lo diría. Si te sale, es válido. Si nos hubiéramos encontrado en mayo, no me lo hubiera dicho. No, claro. ¡Feliz año! Sí. ¿Cómo ven las encuestas? Sí. Está bien. Bueno, el espacio 40 ahora forma parte, aparte de un espacio mayor, ¿no? El espacio país. Se tomó su tiempo para volcarse por la candidatura de Álvaro Delgado. ¿Qué lo llevó a inclinarse por ese lado y no por ejemplo, por una candidatura propia, que en un momento también se hablaba de que podía ser posible, ¿no? Era la otra opción, en definitiva, que estaba sobre la mesa. En marzo del año pasado, 22 de marzo, constituimos Espacio País. Espacio País es el sector político que congrega al Espacio 40, al grupo Los Intendentes, o Mejor País, y a Plan País, el grupo del diputado Dastugue. Tiene una bancada potente, ¿no? Somos 7 u 8 diputados, 2 senadores, intendentes, no sé, en torno de 30 alcaldes, bueno, después ediles, etc. Es una bancada muy potente, que hemos constituido con perfiles diferentes, pero con un tronco bastante común, porque tenemos todos un origen wilsonista y generaciones más o menos parecidas. Pero cuando decís bancada, lo estás dando como el epítome, el resumen de una fuerza o una estructura militante muy potente. No, representación legislativa. Son cosas diferentes. Representación, bancada de legisladores. Tenemos una buena bancada, pero porque mencionaste tammen intendentes, alcaldes, claro. Es decir, todos traccionan también para buscar sus votos y exactamente. Sus militantes, ¿no? Lo que quería demostrar es la representatividad y la estructura política, ¿no? A niveles departamentales y nacionales. Y eso fue en marzo. Y ahí empezamos un proceso muy participativo. Nosotros siempre dijimos que la decisión que tomáramos iba a estar orientada por la voluntad de defender los logros del gobierno, que es diferente a defender el gobierno. Y acá hay un matiz que yo creo que no es menor. Cuando uno habla de defender al gobierno puede derivar, yo creo que no estaría bien si fuera así, en la defensa de personas. Defendamos a los que estuvieron en el gobierno. Y eso es achicar la política. La política no puede ser defensa de personas, son proyectos políticos. Entonces dijimos defender los logros, porque son los logros, las conquistas, las cosas que se han obtenido para la gente en estos casi 4 años de gobierno. Ese fue el horizonte ordenador, como dicen los sociólogos, y a partir de allí empezamos un camino que concluyó el 16 de diciembre pasado, hace poco más de un mes, donde tomamos la decisión que recién Juanchi decía, respaldar a Álvaro. ¿Por qué? Voy achicando el lente, porque el horizonte, el objetivo era la mejor forma de defender los logros del gobierno. Y yo usaba hacía un juego gráfico. Se decía, bueno, si se le dice a los uruguayos, cierren los ojos y dígame quién es la persona que mejor representa o que más identifica al gobierno que lidera la calle Pou, yo creo que es más o menos indiscutible que es Álvaro. Por el papel que jugó, siendo secretario de la presidencia, fue un poco la cara de gestión
la cara de realizaciones, de articulación de un gobierno que tiene un importante respaldo popular, uno de los que tiene más respaldo popular desde la recuperación. Fue el rostro de la pandemia, seguro. Sí. Después de la pandemia, bueno, algunos dirán, quizás perdió pisada y el presidente. El respaldo popular, ese sería, por ejemplo, una de las respuestas de por qué eligieron a Álvaro Delgado. No, yo no decía el respaldo popular porque eso deviene después. Lo que yo decía es la representatividad ¿Quién de es el rostro del la gobierno? continuidad. A nosotros nos parece que este gobierno que lidera Luis Lacalle Pou ha logrado cosas importantes y el desafío que viene este año electoral es entre la continuidad, que no quiere decir estancamiento, la continuidad es dinámica. Cuando un auto continúa quiere decir que avanza. Entonces, la continuidad de estos logros y hacer las cosas que no se han hecho o completar las que se han hecho o corregir las que no se han hecho. ¿Dónde identificás logros? Ahora vamos a eso, porque uno no dice está todo bien, pero sin duda para nosotros, si tú pasás la raya, la ecuación da positiva. ¿Dónde? Decía que la opción es o continuidad o retroceder. Y nos parece que un gobierno no tiene varias versiones. Puede tener matices, pero no hay varias versiones. Entonces nos pareció, y contesto a la pregunta de Juanchi, nos pareció que la mejor forma de defender y respaldar la gestión de un gobierno positivo es la candidatura de Álvaro. ¿Dónde están los logros? Preguntabas tú. Vamos a los grandes. A ver, con todo lo que pasamos en Uruguay, en el mundo, pero nuestro barrio del mundo y el más lindo del mundo es Uruguay, con todo lo que pasamos, hoy decimos objetivamente, no nosotros, es un país que hoy tiene más de 100.000 puestos de trabajo más que cuando asumimos el gobierno. Es decir, la economía del mundo se fue en picada, hubo una crisis sanitaria que devino una crisis económica que impactó en la economía del mundo y en Uruguay también, y sin embargo, y una sequía después, y una guerra en Ucrania, una invasión de Rusia a Ucrania, etcétera. En la creación de empleo. Y uno dice, pero ojo, porque no es en el contexto. de algún empleo. La creación de empleo en el contexto. Más de 100.000 puestos de trabajo. Mientras en todo el mundo muchos se destruyó el empleo y no se recuperó, nosotros logramos recuperar y crecer en empleo. Entiendo, pero de todas maneras, eso está condicionado al contexto, porque si vemos el mercado laboral hoy, podemos decir que hubo en el pasado momentos donde el mercado laboral en Uruguay estaba mejor, o sea, había más empleo. No en los últimos años, pero tenemos que irte a, 2014, 2013, ¿no? Por ahí. Nadie vivió una pandemia en el medio, Juanchi. No, estoy de acuerdo. El contexto pero por eso te digo, el logro es condicionado, no es que generaste un salto productivo en Uruguay. No, lo lograste. ¿Por qué? Porque la comparación es válida cuando lo que comparás es equivalente. Y acá no estamos comparando periodos equivalentes. Estamos comparando periodos que en el medio tiene una pandemia que no existe salvo 100 años atrás antecedente en Uruguay ni en el mundo. Entonces, nosotros logramos algo muy importante y es superar, tener que irse muy atrás, pero ya no en tiempos normales, haber superado las crisis más grandes que tuvo el Uruguay. Se hizo con una regla básica y consensual que era, bueno, en el último siglo. Y el gobierno... primer logro. No, pero el gobierno planteó, dijo, bueno, acá vamos a ponderar el trabajo por sobre el salario. Entonces, bueno, hagamos un pacto entre los uruguayos en donde durante un tiempo... la prioridad es recuperar el empleo. La prioridad va a ser recuperar el empleo y resignando salario. Bueno, y fue un pacto que el gobierno estaría cumpliendo al final del quinquenio, pero no deja de ser, digamos, una regla consensuada entre todo los actores políticos y sociales de Uruguay. Mientras no hay que irse muy lejos, hay que cruzar el charco, ¿no? No hay que irse muy lejos. No podemos tomar el peor ejemplo tampoco. No, pero a ver, la misma materia prima con distinta mano de obra, porque vamos a entendernos, la misma pandemia que hubo acá en Argentina, la misma crisis de Ucrania que hubo acá. Venían de antes los problemas en Argentina, venían de antes de la pandemia. Pero, ¿cuál fue la diferencia sustantiva? ¿Cómo se enfrentaron los problemas? Aquí se enfrentó con libertad, en otro lado con cuarentena. En un lugar se destruyó la microeconomía, se destruyó el cuentapropista, se le cerró la posibilidad de trabajar, y a qué se le permitió. Pero la diferencia es que los que administraron el país antes en Uruguay fue el Frente Amplio, no fueron los Kirchner o Macri. No, el Frente Amplio pedía cuarentena, nos caceroleaba. Está bien, pero estoy hablando que no podemos comparar con el peor de la clase. No, pero yo quería comparar con nosotros. En ese tema, ¿no? Quería matizar, perdón, García, lo que es un logro con una cosa que se logró entre toda la sociedad uruguaya, y hay que incluir a los trabajadores que aceptaron resignar salario a cambio de mantener el empleo. Nadie dijo eso. No es capaz que un logro exclusivo. Nadie dijo lo contrario. También es verdad que no hay antecedente de una ley que se vota donde se refrenda un acuerdo
que gobierno se comprometa a subir el salario real. No existe antecedente. Entonces, no solo logramos, hubo un liderazgo y una credibilidad que permitió decir, miren, vamos a respaldar el empleo, como bien dijiste tú, a sostener el empleo, pero al mismo tiempo nos comprometemos, años vista, no con las cartas, con el diario del lunes, con el diario de los lunes de los próximos años, que vamos a recuperar salario real, que tampoco hay mucho antecedente en el mundo, ni en el charco, ni cruzando el charco, ni muy lejos. Y ahora, Juanchi lo decía recién, el Instituto Cuesta Duarte del Frente Amplio lo reconoció la semana pasada. Y yo creo que está bueno, no hacía falta que lo reconociera, porque esto es así. Los datos son los del INE y son los datos que hay sobre el mercado laboral. Y son así, entonces, vuelvo a la pregunta original. Conquista de empleo. Es decir, más de 100.000 personas, porque el crecimiento es distribución. Otra vez me decía, ni la distribución, ¿y a usted le parece que una persona no tiene trabajo y pasa a tener trabajo, eso no distribuir? Crecimiento. Aumento del salario real. Obviamente, disminución del desempleo. Entendamos, hoy estamos casi 3 puntos por abajo de menos desempleo que aquello que había cuando asumimos el gobierno. Pandemia mediante, crisis en Ucrania. O sea que el gobierno y el esfuerzo de los uruguayos... Hay que mirar la tasa de empleo y la tasa de actividad, igual que el mejor mejor indicador. Tasa de actividad. ¿No? Sí, tenemos también, Juanchi, hay que irse, no sé, pero muchos años atrás para encontrar el grado de actividad en la construcción que hay hoy. 57.000 puestos de trabajo en la construcción. Y uno dice, esto es el de un país que rodó con una economía con viento a favor. No, esto es el de un país que se enfrentó a la peor enemigo biológico que se puede encontrar, una pandemia, con la incertidumbre. Hubo una decisión política, que esta sí fue del gobierno, y liderada por el presidente de la República, que es no ir al manual que el mundo recomendaba. Yo estoy de acuerdo con... Que fue el de la libertad responsable. Y cierro, ¿sí? Permitido porque para poder ser completo en la respuesta. Crecimiento del empleo, disminución del desempleo, aumento de la actividad, aumento del salario real. Acaba, si ustedes abren las portales de hace un rato, yo lo veía cuando venía en el auto para acá, está diciendo que las jubilaciones van a ajustar por encima de la inflación. Acabamos de, gran noticia para Uruguay, lograr lo que nos negaron en Argentina durante años, que es la canalización, el dragado del canal de acceso a Montevideo, lo que significa eso para el puerto y para la producción uruguaya. Revolución de infraestructura. No hay recuerdo en el Uruguay de la inversión en infraestructura, en rutas, carreteras, puentes, que se está haciendo ahora. Transformación de la educación, que obviamente es un proceso largo. No es un presupuesto de inversión más grande en infraestructura en general. Sí, en vialidad ha sido un presupuesto más grande. Muy grande. Pero en número global... Aparte no hay 200 millones de dólares enterrados en la bahía. Acá todo pesito suyo que sacaron de ese impuesto se ve en carretera, recorre el Uruguay y está dado todo vuelta. Esto que está haciendo García va a ser competitivo a lo largo de la campaña. Claro, quiero pasar raya para hacer la pregunta que te iba a hacer. Y entre otros para cerrar acá, reforma de la seguridad social, mejora el salario policial, mejora el salario militar, garantía de recuperación del salario del funcionario público, aumento del salario real. ¿Todo bien? No. Hay cosas que seguramente no estuvieron bien, pero a ver, hoy... En relación, déjame preguntar, porque sí, si no... obvio, perdóname. Estoy en el acto de la 40. No es la primera. Hay veces que los periodistas preguntan mucho Tenés más. Razón, Por eso, ahora me toca a mí. Justo yo, que soy largo muchas veces para la pregunta, pero... Está bien, son logros. Yo lo que quería plantear es, son logros condicionados a través de un contexto de pandemia, lo cual uno tiene que salir del pozo porque la economía uruguaya cayó el 6% en el año 2020. A la vez también tiene un lado positivo. No es algo que solo le pasó a Uruguay, le pasó al mundo. Entonces, el mundo sale junto también de esa pandemia y hay una mayor flexibilidad para ciertas cosas que después pueden ser condicionantes para tu crecimiento económico. También es verdad que el mundo no tiene un viento de cola como se esperaba en un momento tras la pandemia, sino que viene bastante trancado, ¿no? Entonces, bueno, vos ahí tenés estos logros, que muchos de estos logros te ponen en un lugar prepandemia. Y vos decís, el mercado laboral, bueno, pero el mercado laboral mejor que prepandemia, está bien. El salario real, no, a nivel prepandemia. Entonces, no. Vos lo que le estás... buena parte superior a prepandemia. No, hay una parte importante, yo estoy jugando en memoria, 40% por encima. No es poca cosa, si entre ese 40% estás vos vas a decir, a mí me sirve, ¿no? No, eso seguro, pero a lo que voy es, llegaste, volviste a acomodar el barco, ¿está? Y eso como discurso de campaña... Bueno, tiene su atractivo, pero también sus limitantes, porque uno dice, bueno, está, pero ¿dónde está el país
estamos igual que antes. Entonces, pasaron 5 años y al final estamos igual que antes. Eso podría ser una contradicción que te dijera alguien. Si yo te digo que hay más de 100.000 puestos de trabajo, no estamos igual de antes. Hay 100.000 uruguayos, que puede ser tu vecino, puede ser tú, que tienen trabajo y antes no tenía. Es verdad, en 5 años se perdieron 50.000, pero si vos y se recuperó y se aumentaron 60.000. Muchacho. Está bien, pero ese es el logro que tú como gobierno te vas a notar y que otros te van a... Te pueden decir, bueno, pero... mentira. No, pero te pueden decir, bueno, pero en el 2012 teníamos más. En 2012 teníamos mucho más puestos de trabajo todavía. Sí, pero en el 2012 hubo hasta el 2020 8 años, con una economía que volaba y no hubo esta recuperación. ¿Cuál fue la diferencia? Que se gestionó bien. Te pregunto cuáles son... Si tú sos papá de familia y no tenés trabajo y ahora tenés trabajo, yo no tengo duda que vos vas a decir, la verdad, con este gobierno tuve trabajo. Te pregunto, vos acabás de nombrar algunas de las cosas que entendés que fueron positivas, ¿no? Las grandes cosas positivas del gobierno, la inversión en infraestructura vial. ¿En qué te parece que el gobierno no pudo avanzar? Que venía con cierta hoja de ruta y no pudo avanzar, entonces vos le vas a transmitir ahora... Esto van a ser las claves del próximo gobierno, hacia donde queremos ir. A ver, cuando... es una pregunta incómoda porque yo no puedo decir cosas a título personal, porque comprometería, y esto que voy a decir, a pesar voy a contestarla, ¿no? Yo no quiero comprometer cosas que Álvaro y el sector, el paraguas que vamos a presentar el lunes, el grupo que suma a todos los grupos que lo respaldan, va a decir en su programa. Pero si a mí me preguntase ese a título personal, yo creo que hay 3 desafíos por delante del Uruguay, que los tiene el próximo gobierno, pero que lo tiene esta generación. 1, la pobreza infantil. En Uruguay tenemos un problema que no viene de ahora, viene de hace muchos años, pero del cual también somos responsables nosotros. Es decir, no estoy señalando con el dedo a nadie. Nosotros hemos avanzado mucho en la pobreza en los adultos mayores. El Uruguay, si ustedes miran los grados de contención, de amparo, de pobreza en esos sectores, son francamente menores a los que hay en el otro extremo de la escala demográfica. 2% contra 16%. ¿Qué te parece? Terrible. Te agradezco el dato porque no te memoria, no, pero te decía francamente diferente. Entonces, tenemos un problema estructural en la pobreza en la infancia. ¿Responde una falta de inversión? No, porque ha invertido los anteriores gobiernos, invirtió nuestro gobierno. Me acuerdo que en la elección de cuenta 21, para la única plata que hubo fue 50 millones de dólares para acá, y fue el presidente dijo, a pesar de pandemia, acá plata. Entonces, ahí tenemos un desafío. Tenemos una contradicción con el gobierno reduciendo el IAS, ¿no? En la zona de la población donde hay menos pobres. Eso no quiere decir que sea una contradicción, son políticas diferentes. Bueno, pero podría tomarse como un desvío de los esfuerzos económicos para atacar la pobreza infantil. Al mismo tiempo hay una inversión en los CAIF, como dije recién, que es año por año, se entró en el 2021 y siguió. A ver, ese es un desafío. Ahora voy un paso antes, que yo creo que está muy vinculado a esto que dije. El mayor problema, para usar el término desafío de vuelta, el mayor cruce de caminos que tenemos como nación es el problema demográfico. Uruguay tiene una tendencia demográfica, decían, me lo decía Rodolfo Saldain cuando toda la discusión de la seguridad social, estudios que él vio, los estudios demográficos indican que de acá a 50 años vamos a ser menos de 3 millones de habitantes. ¿Por qué? Porque nos estamos envejeciendo a pasos agigantados. Por eso hubo que reformar la seguridad social. Cada vez nacemos menos uruguayos y cada vez vivimos más y con mejor calidad. Les doy un dato. Década del 90, por año, nacían en Uruguay 55.000 gurises. El año pasado, pero no el año pasado, es decir, la tendencia fueron 20.000 menos, 35.000 gurises. Pero ¿qué política pública está pensando para eso? No, yo no, por eso te dije, yo no voy a adelantar. ¿Considerás que es un desafío? Y que hay que abordarlo, pero esto es un desafío país. Pero no es una buena noticia. A veces dicen, bueno, disminuyó el embarazo adolescente, por ejemplo. En parte explicaría... Yo creo que no es una buena baja noticia. De la tasa de natalidad. No creo que no es una buena país. En ese caso sí, porque el embarazo adolescente no es algo que uno... no, está bien, pero no, por supuesto, no quise decir eso. No, por eso. Capaz que los uruguayos pueden planificar mejor su idea de familia. A eso voy. No siempre es malo que decrezca demográficamente un país. En mi opinión, lo poco poblado del Uruguay es un problema. Siempre no tenemos escala para nada. Se dice que somos un país chico y no somos un país chico. Territorialmente somos mucho más grandes que países desarrollados, mucho más grandes. Israel entra en Tacuarembó, varios países entran adentro de departamentos nuestros. Yo creo que la poca población nos quita posibilidades.
Te decía, primer tema, la pobreza infantil. Segundo, el tema demográfico. Cambio radicalmente. Narcotráfico. La peor amenaza, la más grave, la más dramática que tenemos como democracia es el narcotráfico. ¿Lo tienen otros? Sí, pero el barrio nuestro es este. Y ahí se requieren políticas nuevas, instrumentos nuevos. A ver, esto que estamos viendo desde hace 2 o 3 años, de personas que son descuartizadas, torturadas antes de matar, calcinadas en un pastizal. Son fenómenos que nosotros no veíamos en Uruguay. Ha existido, existe, ha habido un cambio de calidad, entre comillas, hablo de calidad, sí. Para peor en la violencia vinculada al tráfico de drogas. Un alto en el camino de ese tema. Esta semana, o la otra, ya no recuerdo, la otra, entrevisté al senador Charles Carrera. Y él dice que el gobierno no reconoce la situación, de lo grave que está la situación del narcotráfico. Que es lo que tú estás diciendo ahora, en realidad. Pero yo calculo que que tú le has dicho como si ustedes lo citaron al Ministerio del Interior y se retiraron de la mesa. ¿Cómo que no reconoce si fueron citados? Es una cosa que no resiste 2 segundos de análisis público. Ellos van a contestar que fue por la galería, ¿no? Pero ahí ya entra en el mundo de la seguridad. Que ni siquiera había acuerdo en la coalición misma con las medidas, ¿no? ¿Está bien? Bueno, el Cabildo no estaba de acuerdo, eso es lo que van a decir. Vamos a hacer una cosa. No se pueden poner de acuerdo entre ellos y nosotros le tenemos que sacar la papa del fuego. Voy a hacer una cosa. Primero, lo que dije el primero no es verdad porque no resiste más mínimo análisis, es público. Pero entonces, digamos que el otro es verdad. Entonces, ¿cómo es esto que pasó el domingo que el senador Vergara dijo no me dan bolilla con la discusión del narcotráfico en el Frente Amplio? Campaña electoral. Me dicen, entonces, ¿está bien? ¿No quiere la discusión con el Partido Nacional o con la coalición? Vamos en la discusión del Frente. Vergara, el senador Vergara dice, en el Frente Amplio me dicen que no podemos discutir medidas de narcotráfico porque es un tema de campaña. Vergara propuso una charla interpartidaria antes de la campaña para blindarlo justamente. Sobre algunos temas, políticos. Por ejemplo, el narcotráfico. Bueno, pero vamos capaz que sacarlo. Si ustedes se acuerdan, yo el año pasado planteé un tema de que el sistema, cuando planteé esto, dije que tenía que haber un pacto de todo el sistema político. Y me fue a ver el intendente Orsi al ministerio por este tema. Si van a los registros, lo van a encontrar. Así que lo que estoy diciendo tiene un hilo conductor y una coherencia absoluta. Ahora, pero a García cualquier ciudadano le va por decir, miren, llegaron al gobierno, dentro de los temas calientes claramente estaba el auge del narcotráfico, de los cruces entre bandas. Vamos a cerrar este gobierno y el problema no solo no se solucionó, sino que se agravó. Eso es un debe que tiene este gobierno, ¿no? Sapo, a ver, el tema de la seguridad... No digo la seguridad, estoy encapsulándolo en el narcotráfico. Sí, pero vamos a llegar, porque no el caso tuyo. Obviamente que no es... En el debate político... No puedes aislarlo sin tomar el contexto. En el debate político yo he visto a la oposición que cuando dice algo y le corrigen, como hoy, por ejemplo, el periodista Abercon dice, esto de la muerte dudosa no resiste más mínimo análisis. Bajaron sustantivamente con respecto a las muertes dudosas del Frente Amplio. Así que ahora estamos mucho mejor, hay mucho menos muertes dudosas. ¿Cómo usa el Frente Amplio esto? Si en su gobierno eran el doble, no sé cuántas eran. Pero voy a esto. Cuando decimos, nos dicen, la inseguridad es terrible como está. Yo digo, no, mira, la seguridad nos falta mucho por hacer. Ahora, si yo le pregunto, ¿qué es mejor, tener 50% más de rapiñas o 30% menos como ahora? Usted me va a responder 30% menos. Bueno, entonces ¿estamos mejor o peor? Estamos mejor. ¿Estamos excelente? No, pero es mejor tener 30% de rapiñas menos que lo que había en el Frente Amplio y no como el Frente Amplio que dijo vamos a bajar 30% y lo aumentamos 50%. Estamos hablando de narcotráfico, por eso quiero llevarle y hay una propuesta que atañe al Ministerio de Defensa. Espera un poquitito. El discurso empezó siendo la inseguridad terrible. Cuando empezamos a mostrar las cifras, que las hacen los mismos funcionarios públicos que los hacían en los gobiernos del Frente Amplio, que nadie les pregunta qué votan, son servidores públicos, que me aparte, porque se pusieron en duda, me parece un agravio porque se está insinuando que funcionarios públicos, generalmente son muchachos y muchachas jóvenes, cometen actos de corrupción en el manejo de cifras. Maquillan, eso lo puede decir la oposición para tratar de hacer acciones políticas. Yo estoy hablando del narcotráfico y de la situación. Podemos llegar porque hay un contexto. Nos decían toda la inseguridad. Dijimos, no, mire, 30% menos de rapiña, 20% menos de hurto, no sé cuánto, mucho más al tema vigiato, etcétera. Usted no puede decir que estamos peor. Bueno, entonces sacamos ese discurso, vamos al narcotráfico. Y también lo vamos al tema homicidio, ¿no? Muchos vinculados al narcotráfico. Pero nosotros no categorizamos, no decimos estos son muertos de segunda. No estoy diciendo que muchos están vinculados. Porque en otros tiempos se decían, estos son de narcotráfico, estos son para ajuste de cuenta y valen menos. Que haya una circunstancia no quiere decir que la muerte valga menos.
Nosotros nunca justificamos esto. Ahora, por momentos se usó un poco la cantidad de homicidios absolutos a esa justificación. Digo. Porque la única forma de evaluar las políticas públicas son las cifras oficiales, no hay otra. A las cuales nosotros creemos. Y la más fiable es la de homicidios, y está muy igual. A ver, instituto, un poco menos. Un poco menos. No, espere poquitito. 6 menos. 2% no menos, importa. Decía. Bueno, está bien. Te llevo 7 muertos menos en 390. Bueno, eso se puede considerar como una política. Tú no me puedes decir que estamos peor. Éxito. A ver, si tú me decís políticamente, no tú, la oposición, que estamos peor, la cifra no dice que estamos peor. Yo no dije que no estamos puede peor. Servir. Digo, se puede decir que estamos igual. Si tú tuvieras 1% más o 2% más, yo te diría, usted creció. Ahora, no vale que me digas, tenés 2% menos, entonces no sirve la cifra. Pero no importa, vayamos al número grueso. Hay un tema ahí, hay un tema. Obviamente que ahí tenemos muchas cosas para hacer. La pregunta es muy básica. ¿Este gobierno triunfó, fracasó, se estancó en la lucha contra el narcotráfico? A ver, nosotros hicimos cosas que yo creo que dieron mucho resultado. A ver, hay récord en incautación de drogas. ¿Eso está bien o está mal? Está bien. Hay récord. ¿Eso es análogo con los consumidores? ¿Con la cantidad a ver, pero no, vamos a los temas, porque son temas diferentes. Porque la incautación a veces no dice nada del problema, del problema de fondo, que es la lucha de las bandas, el consumo. Bueno, nunca le vas a sacar toda la droga, esa es la realidad. Sapo, pero vos me haces una pregunta, yo te voy a contar. Si vos la mitad del camino me cambié la pregunta, yo no puedo. Yo entiendo, pero. A ver, si decir que hay un récord en incautación de drogas, un récord en represión y cierre de bocas pasta base, yo creo que es bueno, ¿no? Eso es incomparable. Objetivo. Yo ayer fui a visitar el centro de monitoreo de Maldonado, que participa la policía, la prefectura naval y la intendencia de Montevideo, y la verdad que es un instrumento muy bueno. Ahí hay un tema, un problema, pero sería absolutamente necio decir lo contrario. También, yo te decía hace unos minutos. Estamos viendo desde hace 2 o 3 años un agravamiento en la calidad para violencia, para mal, de narcotráfico, que no existía. ¿Qué nos requiere esto? Instrumentos nuevos. ¿Por qué nosotros planteamos, por ejemplo, el allanamiento nocturno? Vas a decir, pero eso no soluciona. No, nadie está diciendo soluciona. Todo el mundo diciendo que en la cartera de herramientas tenés una herramienta que hoy no tenés. Y que no puede ser que el combate al narcotráfico sea a tiempo parcial. Usted puede combatir el hurto, la rapiña, en la calle las 24 horas del día, pero en la tranza de drogas, en una boca pasta base, solo la mitad del día. Y con una disposición que es anacrónica. Te voy a decir que la sociedad de 1830, porque esta disposición que prohíbe los allanamientos nocturnos es el artículo 135 de la Constitución de 1830. Te voy a decir que la sociedad de 1830 del Uruguay es el mismo del 2024. Manini dice que se expone demasiado a la policía, que la policía no está preparada para realizar este tipo de operaciones. Yo escuchaba al director de la Policía Nacional, creo que dijo el otro día, la policía está muy preparada, pero aparte agregó un dato que no es menor. Pongamos el caso que vimos de Cancelo, ¿no? De Cancelo, que hubo que esperar toda la noche para que amaneciera. Para poder entrar. Cuando había pedido una pizza. ¿Usted se imagina el peligro, Juanchi, pero el peligro que es tener un dispositivo policial en una situación compleja esperando toda la noche para actuar? Y pregunto, ¿y si se hubiera escapado el triple homicida? Entonces, por una disposición de 1830, con una sociedad que cambió radicalmente, nosotros tuvimos un triple homicida, la policía no, un triple homicida que sabía que estaba ahí adentro, que se le podía escapar de noche y al mismo tiempo que podía sufrir un ataque de la policía que estaba afuera, porque no estamos hablando de un delincuente liviano, y ese peligro no cuenta. Yo quería ir, porque García sigue siendo ministro de Defensa, y la pregunta iba, agarraron a este gobierno con una serie de planteos de combate al narcotráfico y a otro tipo de delitos, ¿no? Y sin embargo, en el correr del gobierno se fueron cambiando los instrumentos, las herramientas, se fueron adecuando las políticas acorde a cómo venía la situación. Algunos se podría preguntar si no lo tenían claro desde el vamos. Y en lo que atañe al Ministerio de Defensa, y que creo que ahora el propio García va a accionar sobre el tema de revisar la misión de las Fuerzas Armadas en las fronteras, ¿no? O sea, ¿qué puede hacer el Ministerio de Defensa? Bueno, tiene bajo su órbita la custodia de las fronteras. Y ahí se puede mejorar el combate al delito. El subsecretario Rivera Elgue había considerado necesario que las fuerzas de frontera pasen a tener la misión de control efectivo contra todas las amenazas y opciones del crimen organizado en la frontera. Y para eso hay que tener otros recursos, incluso tiene que haber modificaciones legales, ¿no?, a la actual ley. García planteó la posibilidad de modificar esa legislación.
no le voy a decir que esto se podría haber planteado en 2020 cuando entraron, pero sí, también le puedo decir. Pero ahora que ya se tomó la decisión, efectivamente, ¿qué es lo que piensan modificar y en cuánto mejoraría el control de fronteras vinculado al narcotráfico? Primero, en 2020 no se hubiera podido modificar porque no estaba en ejercicio la ley. No estaba en ejercicio la ley. Claro, la ley la ley se votó en el 2018. Yo fui, era senador, fui corredactor de la ley, fue una iniciativa del Poder Ejecutivo de la época, el doctor Vázquez, llegó al Parlamento y yo como integrante de la Comisión de Defensa dije, es un buen proyecto de ley que requiere modificaciones. Lo trabajamos mucho, y ahí éramos oposición, sacamos la ley en 2018. Pero el gobierno anterior, a pesar que había mandado la ley del presidente Vázquez, el gobierno de Frente Amplio no la quiso aplicar. La ley se comenzó a ejecutar el 16 de marzo del 2020, así que no podíamos modificar aquello que no había operado, que no existía, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué hicimos? Por primera vez en el Uruguay, las Fuerzas Armadas no tenían jurisdicción en frontera, digamos, jurisdicción de tareas también policiales en frontera, lo pasan a tener, 20 kilómetros. Trabajamos con fiscalía, trabajamos con ganadería, aduana, etc. Hicimos un trayecto, la verdad, primero nos cayó 3 días antes que empezara a actuar, fue la pandemia, ¿no? Entonces, básicamente, todo el trabajo de frontera durante 2 años, hasta el 2022, antes de ayer, en términos históricos, fue control de ingreso. Hacíamos otras cosas, pero era el foco, era la salud, la sanidad del país. Así que todavía el periodo es más corto. Pero ahora podemos decir que tenemos 4 años, que las fuerzas tienen, el Ministerio de Defensa tiene 4 años de experiencia en una tarea que no se había hecho en 200 años de nación, con esta característica. Entonces ahora decimos, bueno, muy bien. La tarea, la misión, ¿es importante? Sí. ¿Dio resultados? Sí. La experiencia que ustedes tienen vale para decir, bueno, a propósito de la experiencia que hacen modificaciones, eso es lo que yo le pedí ayer al jefe del Estado Mayor de la Defensa, el general Pereira, y al comandante del Ejército, el general Estebenazzi, que estudiaran los aspectos normativos a los efectos de, a partir, como hace cualquier lugar, cualquier profesión, ¿no? A partir de la experiencia que tenemos, qué es lo que habría que modificar, qué habría que hacer, qué habría que no hacer, qué habría que agregar. Y aquí achico a tu respuesta, a tu pregunta. Yo creo que hay que agregar más tecnología. Yo ayer estaba en el centro de monitoreo de Maldonado, que trabajan también con Roche, que tiene una extensión, ahí la pusieron una extensión al Chuy. Nosotros tenemos más de 1000 kilómetros de frontera con Brasil, seca y húmeda, lacustre, fluvial, terrestre, en el medio de la nada la mayoría, ¿no? Entonces, hoy hacemos patrullajes que son puntuales, se va, se está, se acampa, se vuelve, etc. ¿No sería mejor tener la capacidad de usar recursos tecnológicos? Así, al humano, al factor humano, agregarle factor tecnológico, drones y cámaras, que nos permitan tener una visión más grande y una respuesta más efectiva, porque salimos a ciegas. La capacidad de analizar fenómenos de información, toda la información que recibimos, es la información del vecino. Dicen que esto es lo habitual. Gente que vive cerca del Paso León, allá arriba en Artigas, en Bella Unión, dice, por acá está pasando gente rara, que no es del lugar. Esta gente que pasa por acá. El informante es el local. El local, el vecino. Entonces alertan y dice, esta gente no es de acá. Está raro esto. Y ahí se actúa. Hay que tener la capacidad de una información más sistematizada. Es decir, ¿esto significaría que las Fuerzas Armadas entrarían a hacer mucho más inteligencia? No. Hay buena coordinación entre buena, pero en la región, digo, pero tiene diferencias. ¿No? La región. Sí, muy buena, Juan. Sí. Y esto que voy a decir, lo digo con total conocimiento de la gestión que llevamos en el Ministerio, independientemente del signo político del gobierno que esté local. Yo trabajé con el gobierno de Argentina, que presidía Fernández, con los ministros, porque trabajé con Rossi, trabajé con Tayana, sin problema. Trabajé con los ministros de Bolsonaro y trabajo con los ministros de Lula. Muy buenos ministros, y trabajamos, a ninguno se le ocurriría, bueno, por lo menos se ocurrió a mí y no noté que a ninguno se le ocurriera poner un obstáculo ideológico, que parece sería... Ministro, para cerrar el tema de cómo cambiaría, modificaría el control de ingreso y salida de drogas con esta de frontera. Sapo, justamente ayer a los profesionales yo les di la disposición política. Dije, les pido que hagan un estudio normativo y a partir de la experiencia, ¿cuáles serían las modificaciones legales que habría que hacer? Tenemos una experiencia acumulada, pongámoslas en función de mejorar la misión.
que antes no lo teníamos, no lo podíamos hacer. Bueno, lo pedí ayer. Cuando recibamos la respuesta, ahí analizaremos y veremos también el punto de vista político. La idea de que las Fuerzas Armadas, cielo, tierra y mar, puedan controlar el ingreso y egreso de droga de una forma más Actualmente lo hacemos porque la prefectura y la Armada a nivel del litoral, la Fuerza Aérea, etcétera. Tenemos también algunas limitaciones presupuestales, porque entendámonos, ustedes hablaban de los radares. En el cono, allá en la punta norte del país, en el cono norte del país, entrar y salir entre Uruguay, Argentina y Brasil son 3 minutos. Pasa por los 3 países, ¿no? Es decir, y esos vuelos de pequeño porte, como comúnmente se llama avionetas, vuelan prácticamente contra el suelo, donde los radares casi no pueden captar. Las inversiones que hay que hacer para esto son inversiones costosísimas. Pero bueno, ahí trabajamos mucho con lo que Juanchi decía, con el intercambio de información con Argentina y con Brasil. Bueno, vamos a hacer una tanda. Estamos entrevistando al ministro de Defensa, Javier García. Quedan varios temas para después de la tanda. Por ejemplo, también las declaraciones que hizo Javier García, que mencionamos en la presentación, en el preámbulo de esta nota, sobre que el Frente Amplio no tiene programa. Y bueno, las respuestas que generaron por parte de muchos dirigentes o legisladores del Frente Amplio. Y también sobre el debate político y sobre el tono o la calidad del debate político que se viene en este año de campaña electoral. Vamos a escuchar un audio para eso que nos gustaría también tener la respuesta del ministro Javier García. Hacemos una tanda y volvemos. Y es fácil desviarse, es fácil desviarse. Fácil desviarse. Seguimos conversando con el ministro de Defensa, Javier García, que de acá a poco va a dejar el ministerio para dedicarse a la campaña política, a militar por su espacio, la 40, y por este espacio más amplio que es el Encuentro País. Espacio País, perdón. Preguntarle simplemente temas técnicos de qué pasa cuando García deja el Ministerio de Defensa. ¿Va a volver al Senado? Vuelve al Senado. ¿Se va a Sebastián da Silva? Y Sebastián, sí. Sebastián da Silva tiene posibilidad de ir al diputado, ¿no? No, pero Sebastián es loco recorredor, es emprendedor. Sí, siempre en el camino, nunca en la posada. Exactamente, y no creo, y lo he hablado 1000 veces con el negro, es una persona que quizás la menor cantidad de veces tuvo una responsabilidad, siempre fue una persona que estuvo militando y la verdad es un gran compañero. ¿Fue el MVP de la 40? ¿El jugador más valioso de este quinquenio? Los equipos, a mí me gusta el fútbol, ¿no? Los equipos tienen posiciones diferentes. Narraste de cuadro, pero te gusta el fútbol, es verdad. Bueno, soy hincha del decano de fútbol uruguayo. No pusiste en duda quién es, me parece bien. Por favor. Y un equipo son diferentes posiciones, ninguno individualmente logra el objetivo. Pero tuvo un alto perfil, a eso no, voy, tiene un ¿no? alto perfil porque es una persona que dice lo que piensa y tiene un estilo que es propio de él y que hay que valorar. Y un equipo de fútbol tiene todos, y en todos los equipos hay diferentes posiciones. Sí, este es el 5 raspador, ¿no? Del espacio de la 40. Pero sin embargo se queda sin, digamos, su posición de trinchera en el Senado. La mayoría de su vida de política la hizo gestando fuera una de esa persona posición. política, sin tener eso, no es lo que le preocupa. Él ha dicho que le gusta más esta parte que estar en el Senado. Y es verdad, yo lo conozco bien. Eso lo ha dicho públicamente. Lo ha dicho. Bueno, hablando de Sebastián da Silva, me sirve de puente al próximo tema, porque justamente Sebastián da Silva es uno de los que lleva el debate político a una arena de conflicto permanente, con muchas descalificaciones, ¿no? En su estilo, se encuentra con otros que tengan el estilo similar del otro lado, pero él es un exponente ineludible de eso. Voy a hacer una pregunta que va a quedar colgada para contestar. Y voy a pasar un audio, entonces vamos a hacer un 2 en 1 para avanzar y después te doy tiempo para que conteste. Lo primero es, ¿qué te llevo a decir que el Frente Amplio no tiene programa cuando es de público conocimiento que, más allá, ¿no?, de que a García le pueda gustar o no, es real que el Frente Amplio tiene un proceso definido de construcción de un programa de gobierno que aparte involucra, creo yo, a bastante más gente que el que tiene, por ejemplo, el resto de los partidos. Entonces,
Pregunto si esta provocación no es una provocación un poco sin sentido, y ahí queda planteada la primera pregunta. Bueno, me gustaría contestarlo a ver si podemos invertir el guión. Contestá y después te paso. Te agradezco mucho. Decir que se es amigo de lo bueno y enemigo de lo malo no es un programa. Te dice que queremos que el Uruguay sea feliz. Eso no es un programa. No, el programa del Frente Amplio tiene si bien tiene vaguedades, también tiene cosas muy específicas. A ver, vamos al área chica, porque si usted me dice que quiero que el país crezca, sí, bárbaro, dígame cómo, póngase de acuerdo para decirme cómo, porque yo también quiero que el país crezca, pero yo le doy una mapa de ruta. Yo le voy a decir, vamos a lo cosas. Le digo, hablamos del tema de seguridad. Yo le dije, no me contesten a mí, no se enojen conmigo, porque primero no es agraviante, yo hice una definición política. No dije fulano es tal, no. Yo por la vida política camino con conceptos, o trato de caminar por conceptos. Pero es peleador decir que no tiene un programa de Frente Amplio. No es peleador. Sapo, después vamos a hablar de esto, pero digo, vamos a terminar con la política del coaching, que ahora está de moda. Hay que hacer entrenamiento, no digas esto porque aquello si lo decís, viste, mejor decirlo. Yo soy la época donde uno con respeto dice lo que piensa y en el acierto o en el error, y la confianza en la gente lo gana por decir lo que piensa. No hay que maquillar las ideas para que sean más digeribles. Entonces, no es ser peleador, lo que pasa es que hay una cultura del relato ahora, de que acomodan el cuerpo para decir y que esto es mejor. Yo no entiendo a toda la gente que está todo el día con la sonrisa pintada en los labios, porque la verdad que yo tengo un día agitado como tienen ustedes, y durante el día uno pasa momentos de alegría, momentos de calentura, momentos de melancolía. Es la vida de una persona normal. Yo nunca vi una persona que esté todos los días con una sonrisa. Claro, usted prende la televisión y parece que los políticos... Ahora, está claro que el Frente Amplio va a tener que responder. Pero yo quiero después de la elección interna seguro va a tener que responder qué es lo que pretende para el país en materia de educación, en materia de seguridad, en materia de economía, en materia... Pero entonces coincidimos. Todavía no lo tiene, coincidimos. Le preguntamos sobre... Es un proceso colectivo de construcción que después... Eso es sanata pura. Esto es sanata. Vamos a lo concreto. Vamos a bajar... Juanchi, vamos a bajar al área chica porque si no, no nos entendemos. Seguridad. Le decimos, mire, seguridad. Y el Frente Amplio dice, no, seguridad, no, Elisa Vergara, cállese la boca. Esto es un tema de campaña, así que... Y Vergara, no García, Vergara le dice, pero ¿cómo? Si nosotros dijimos que tenemos un programa, ¿cómo que no lo tenemos que esperar un año? Así que seguridad, naninga, uno. Seguridad social. Resulta que la intendenta Cose dice, no, yo firmo. Entonces le dije, no, pero ¿usted está de acuerdo con la boleta que firmó? Ah, no, son dos monedas aparte. No, pero si usted firmó para que la gente vaya, y firma con una redacción. ¿Cuál es su posición? Libertad de acción. ¿Y de cuándo la libertad de acción de las personas depende de los dirigentes políticos? El Sapo Sá y Juan Chuní son libres, no porque los dirigentes políticos le digan son libres, es porque la Constitución de la República garantiza la libertad de ustedes. No necesitamos ni al Frente Amplio ni al Partido Nacional. Porque es una construcción colectiva. El Frente Amplio se ufana justamente de tener esa construcción. Disculpame, Sapo, que tú te ufanes no quiere decir que sea verdad. Pero es que existe, es como si vos y yo nos ufanáramos en nuestra cabellera densa. Nos podemos ufanar, pero la verdad que vos y yo somos pelados. Tener una flota pesquera, o sea, tiene temas muy concretos que son muy criticables por parte del gobierno. Los debates que importan, el área chica, seguridad social, libertad de acción. Educación, gran diálogo nacional. No, pero escúcheme una cosa, usted tuvo 15 años en el gobierno. ¿No era que usted tuvo un presidente que amaneció un 1 de marzo y dijo educación, educación y educación? Y resulta que aumentamos la tasa de repetición, siguieron los gurises desertando. Dígame educación, gran diálogo nacional. No, pero eso, discúlpeme, cuando usted crea una comisión es porque no tiene una solución. Y la democracia representativa implica que la gente vota a sus representantes para que resuelvan los problemas, no porque llamen a un té. Luego digan, vamos a juntarnos alrededor de una mesa para hacer un diálogo nacional. Quiero ver la segunda parte de la pregunta. Este gobierno montó una comisión de expertos para reformar la seguridad social. Si algo hizo este gobierno fue... Gestionamos y dijimos... menospreciar las comisiones, o sea... Lo que voy es que es un tono peleador de campaña. Sapo, no, es lo que pienso. A mí no me importa el tono peleador de campaña. Porque si tú me decís libertad de acción en un principal tema. La campaña son así. Pero yo quiero cerrar este tema para poder pasar al otro, porque si no vamos a perder minutos y minutos y minutos. No, pero no estamos perdiendo. Es una pregunta que hiciste vos. No, ya sé, pero la explicación me parece que quedó clara. Para Javier García, no hay un programa del Frente Amplio, hay algo... ¿Hay una vaguedad o algo de que se ufana de que no es así? ¿Qué opina? ¿Cuál es la no, pero no es Javier García. Bueno, dígame qué dice el programa acerca de la reforma de la seguridad social. Lo que voy a decir sobre eso es dígame, ¿qué dice? El programa, no dice nada. El Frente Amplio votó
¿no? Ahora, ¿qué se incorporaba al programa? Ser amigo de lo bueno y enemigo de lo malo. Voy a decir, en la elección pasada, a mí me tocó, obviamente, estar en esta trinchera que es la del periodismo, y durante toda la campaña le pregunté a dirigentes de Frente Amplio sobre propuestas muy concretas que había en el programa del Frente Amplio, que algunos defendieron y otros no. Se dio esa contradicción. Claro. Y se da también muchas veces esa sensación de que hay un programa como para cumplir, pero después el candidato te digo otra, Juanchi. Es el que arma su hoja de ruta. Política tributaria. Hay que reformar la base impositiva, programa de Frente Amplio. ¿Qué impuesto va a subir? Bueno, no. el año pasado la elección pasada estaba. No, pero dígamelo ahora, pero la elección pasada ya pasó. Lo están procesando. No, pero entonces el último programa. Ustedes ya tienen el nuevo programa de la coalición. Nosotros decimos que vamos a continuar. Y el candidato a la presidencia... Sí, pero no me están hablando de cuáles son las políticas públicas. El precandidato a la presidencia dijo, no vamos a aumentar impuestos. Fue bien clarito. Pero después va a tener que negociar con los socios de la coalición. Eso ya no se lo creo a nadie porque de alguna manera lo aumentaron los impuestos. No, Juanchi, podemos seguir discutiendo ¿no? 150 millones de dólares de rescisión de recaudación fiscal. No me puede decir eso que está diciendo. 150 millones de dólares de rescisión del espacio de recaudación fiscal. No, números. Las promesas impositivas. Promesas no. Bueno, pero también existe una reducción de la exención que había sobre el plástico, ¿no? Juanchi, eso fue lo primero que Juanchi, hiciste. 150 aumentaste impuestos a través del plástico. Lo que importa, la reducción de la recaudación fiscal, 150 millones de dólares menos. Tú me vas a decir que aumentamos los impuestos bajando 150 millones, son mandraques. Bueno, no. Eso también pasó. Bajaron, entre otras cosas, el IAS, que es un impuesto a las más altas jubilaciones. Ahora ya no está discutiendo que bajamos. Ahora está discutiendo que no te gustan los que bajamos. Está bien, es lógico, yo te acepto. Es contradictorio con la sensibilidad y el esfuerzo económico y contributivo que debe hacer un gobierno a través del gasto social con la pobreza infantil. Recién me decías que no habíamos disminuido impuestos. Ahora me decís, no, disminuyeron, pero no me gusta. Está todo bien. No. Yo dije, al principio aumentaron impuestos. Vamos en orden. Al principio aumentaron impuestos a través del plástico. Millones de dólares de reducción de carga impositiva. Esto es lo objetivo. Y después hubo una reducción. Después se puede discutir ahí sobre. Y se le pregunta, cuando tú vas al plan del Frente Amplio, dice readecuar, la frase exacta es, no dice la base impositiva, la estructura tributaria. Entonces le digo, bueno, muy bien. Y el precandidato Orsi dice, no descartamos aumentar impuestos. Entonces la pregunta es, cuénteme cuál es el que plantea aumentar. Eso está perfecto y va a salir en la campaña seguro. García, no es lo mismo decir... Una más me queda. No es lo mismo decir, no la descarto aumentar... asumió y tuvo que aumentar impuestos. Juanchi, no es lo mismo decir, esa es la realidad. No descarto aumentar... Previo a la pandemia, ¿no? La pandemia aumentó impuestos. Previo a la pandemia se aumentó impuestos. Previo a la pandemia... Termino de la frase. Se aumentó que los decir, impuestos no porque pienso aumentar impuestos, como dijo el precandidato. No es lo mismo. Pero digo... son discusiones. Pero una cosa, uno tampoco puede tomar la palabra de Álvaro Delgado, de Laura Raffo, o Guido Manini, o Gabriel Burméndez como palabra tallada en piedra, porque después va a tener que hacer un consenso el candidato ganador con el resto de los socios de la coalición. Yo le puedo garantizar que ningún partido de la coalición, te lo garantizo, pero ningún partido a lo que voy es, en este momento, nada de lo que diga un candidato en este momento va a ser la palabra final. Salvo que en esto lo transo con mi socio de la coalición. La estructura política de la coalición... Porque los blancos llegaron con algunas propuestas que después, en el marco de negociación con la coalición, tuvieron que dejar de lado. Y lo que yo te puedo decir es que tú descontás que todos los que sean, yo calculo que va a ser Álvaro en el Partido Nacional y cada partido tendrá el suyo, esto va a ser el planteo. No se van a aumentar impuestos, pero grabalo. Ahora, decir no descarto aumentar, como dijo Jorge, decir nosotros no vamos a aumentar, es una diferencia sustantiva. No es lo mismo. Por eso de decir, mire, gane quien gane es más o menos lo mismo. No es lo mismo. Bien, no es lo mismo eso, no es lo mismo la concepción de la democracia. Pasamos a otro tema. Diferencias sustantivas. No, está de acuerdo, porque si no serían el mismo partido político. No, pero hay un análisis. No, ¿sabes por qué lo decía Juanchi? Porque yo escuché algún análisis. Diferencias hay. Decir, bueno, económicamente más o menos lo mismo. No, espere. No, decir que usted defiende el ahorro individual de la ASAFAP, de que haya 22 mil millones de dólares que se trabaje, que estén en el ahorro de un millón. No está en el programa de Frente Amplio eliminar las AFAP. Firmaron ahí. Yo entiendo la contradicción, pero no está en el programa. Pero todos estamos de acuerdo. Lo dejaron afuera. Estamos de acuerdo. ¿Tú cuál es el programa? Nunca tuvo. Te dicen, yo firmo para que lo deroguen. Y esto dice no derogar. La posición es clarísima sobre el ahorro individual privado. Termina siendo amigo de lo bueno y enemigo de lo malo. Y eso no es un programa. Yo lo que decía para cerrar, capaz que no se me entendió, pero paso a la siguiente pregunta.
el tema sobre subir o bajar impuestos, eso de escrito sobre piedra. Y bueno, la verdad que eso está condicionado a la realidad de tu país. Eso ya lo sabemos, seguimos en la próxima. ¿No? Si después te toca la necesidad de aumentar impuestos para, como hizo la calle Pau cuando arrancó su gobierno. Vamos antes de la pandemia, volvemos al tema. Juanchi, volvemos al tema. Cuando hicimos la campaña electoral, para mostrarte cómo eso puede ser una visión, pero no es lo que sucedió. Fíjate tú, cuando recorrimos el país en campaña, Luis decía, vamos a ahorrar de dineros mal utilizados, despilfarrados en el Estado, 900 millones de dólares. Hasta ahora la cifra. Y salieron todos los candidatos de Frente Amplio, y salieron todos los economistas a decir, eso es imposible, eso solo se logra aumentando impuestos. No sabíamos que venía la pandemia. Asumimos y a los 15 días, pandemia. Resultado, fondo COVID, 2.000 millones de dólares. Restricción, no recaudación por sequía, casi 2.500 millones de dólares. Y uno puede decir, che, si no se podía 900 millones de dólares sin aumentar impuestos, con esto que ni entró o hubo que invertir en salud, te van a aumentar impuestos. No, lo bajamos. Es gestión, tan solo gestión. Es decir, hicimos lo que había que hacer, nos comprometimos, obviamente que reestructurando el gasto del Estado. Sí. Yo lo que digo que el Partido Nacional está atado a socio de la coalición. Caso de ANCAP fue paradigmático. El Partido Nacional iba por la desmonopolización de ANCAP. Los socios de la coalición le dijeron que no y terminaron sacándolo de la LUC y terminó saliendo de la discusión política. Yo entiendo, pero a lo que veo es que nada queda tasado en piedra de lo que diga hoy un candidato de la coalición. Sapo, perdón. Yo creo que confundís los tiempos. El programa es preelectoral. La LUC fue una ley. No tiene nada que ver con el programa. Lo que se dijo se va a hacer una ley de urgencia. Lo que se va a hacer una ley de urgencia. Con los temas, los troncos de los temas, ¿no? Los troncos de los temas. Y la verdad que una coalición que tenía, cuando asumimos el gobierno, 4 meses de vida, había partidos de casi 200 años, como el Nacional del Colorado, y uno muy joven de 4 meses, como Cabildo Abierto en su momento, no solo con todo lo que tú decís, tuvo una pericia en la negociación, sino que enfrentó la pandemia, aprobó la luz, defendió la luz, ganó el plebiscito, logró el aumento del salario real, logró la revolución de la infraestructura, disminuir el desempleo. Che, no está mal esto. Ministro, decís, se puede comparar un programa, lo preelectoral. Fueron las grandes definiciones, precisas, se cumplieron todas. Ministro, vamos a, antes de entrar en la zona lúdica, esa no me la contaron, esa no me siento muy cómodo. Ya sé, bueno. Esa no me la contaron. Acá no hay privilegios. No, ya sé. Vamos a un tema del ministerio, justamente. Sí. Pasado 15 de diciembre se firmó el contrato, ¿no?, para la compra de 2 buques de patrulla oceánica, ¿no?, las OPB, con el astillero español Cardama. ¿En qué está ese proceso? Los procesos que prevían el contrato de constitución del, ¿cómo se llama?, del perfeccionamiento del contrato, es decir, los que tiene que presentarse para poner a ejecutar los tiempos de construcción. Según información que tenemos, el contrato establecía un plazo de 45 días que ya vencieron para que Cardama presentara un aval bancario y, de no hacerlo, caerían los compromisos asumidos en el contrato. ¿Cardama ya presentó la garantía? No lo presentó, el contrato prevía la posibilidad de extender ese plazo si el ministerio le parecía bien. La verdad que la fecha del 15 de diciembre, con el fin de año, en el caso de cualquier país, pero en España también, hay un lapso que nosotros no previmos prácticamente de inactividad. De inactividad en el Consejo. Y bueno, están en ese proceso. ¿Se pidió una prórroga? Se pidió una prórroga y estamos estudiándola. ¿Es una prórroga que de 30 días? 7 días. Digo, no la estudió y el estudio jurídico nos dijo que es una pregunta viable. Del desconocimiento. ¿Por qué es un aval de un banco uruguayo? Los temas finos yo no me animo a hablar porque no soy especialista en eso. Es un tema contractual. Es un aval, digamos, para llevar adelante, digamos, sí, el contrato. Claro, pero digo, esos son los términos del contrato y las garantías que puso el ministerio. Yo no me animo a avanzar en eso porque es un tema jurídico que no es mío. Tenemos información de que Cardama estaría tramitando, ¿no?, un aval bancario ante un banco de plaza, precisamente ante el Banco Seguro del Estado. Todo lo que es, y sí, pero digo, todo lo que es lo fino de eso, yo no me animo a cosas, no quiero equivocarme. Pero eso es así, sí. Esta información es real. Claro, está tramitando un aval bancario ante el Banco Seguro del Estado. Bien. No siempre hay diferentes pasos. Yo, sinceramente, ese es uno, pero puede haber otros. ¿Necesita un banco local? ¿Puede ser un banco español? No me quiero meter en eso porque, sinceramente, no es cualquier cosa que diga entra en términos jurídicos muy precisos. ¿Y si no consigue la garantía?
los plazos son los plazos que están establecidos, las posibilidades de extensión, y se hizo todo de acuerdo a lo que el estudio jurídico que nos representa. Pero si no considera garantía, cae, digamos, el acuerdo. Es lo que estaba previsto. Es decir, eso está todo previsto y es una forma de llevar adelante todo este proceso. ¿Cree que va a llegar a un puerto? La redundancia del tema. No tengo por qué no creer. Después se verá. Bueno, nunca pasamos el audio que era Fernando Pereira diciendo que usted es parte de crispar el diálogo político. ¿Quiere responder? ¿Cómo? Sin el audio. Pero no entendí el calificativo. De Fernando Pereira, eso es un audio que lo ubica a usted como parte, ¿no?, de aquellos dirigentes que crispan el diálogo político. ¿Vamos a escucharlo? Dale. Vamos a escucharlo. Dale. Está mal publicar una noticia falsa. Está mal decir que al Frente Amplio lo financia, una parte del Frente Amplio lo financia el narcotráfico. Está mal poner una foto falsa del presidente de Colombia al lado de un narcotraficante. Está mal decir que yo no trabajé a lo largo de toda mi vida, porque es una mentira. Está mal mentir. ¿Y por qué esa clase la calle no la da hacia adentro de su partido? Es algo que no voy a poder entender nunca. Porque hemos visto barbaridades en política, pero estos últimos años, las actuaciones de algunos senadores y de algunos ministros son paupérrimas. Cuando habla de ministros, ¿a quién se refiere? Bueno, García particularmente ha sido muy duro, ¿no? Y muchas veces sin ningún fundamento. ¿A usted le parece que alguno de nosotros quiere ocultar la verdad sobre qué pasó en la dictadura? No, queremos proteger que no haya testimonios sacados bajo tortura. Se dijeron que no, y el propio periodista Leonardo Abercon acaba de decir en el libro que está preparando que él leyó testimonio a gente que estaba presa bajo tortura. Eso en los archivos del terror. En los archivos del terror. Pero lo que te digo es, están esos archivos. ¿Qué pedíamos nosotros? Que tuvieran cuidado, que no publicaran al Bartoleando, que tuvieran una conversación con los expertos del tema. El proyecto lo contemplaba, el proyecto que presentó García. Yo lo que digo es que había que tener cuidado. Todo lo que dijo el Frente Amplio fue eso. Que me contestaron cualquier barbaridad, que no queríamos que se supiera la verdad. Estamos peleando por esa verdad. Ahí está el otro punto tenía que ver con que en los gobiernos del Frente Amplio las respuestas de los pedidos de informe, algunas no se respondían. Batalla a la vida no empezó cuando empezó a gobernar el Frente Amplio. Antes de eso hubo 20 años de gobiernos blancos y colorados. ¿Y sabés qué pasó en Uruguay? Impunidad. Y dentro de esos gobiernos estaba García. No es que García apareció, tiene mi edad García. Me parece un poco mayor. Entonces, no había un militar preso, no había un ingreso al cuartel, no se habían encontrado los restos de ningún desaparecido. ¿Y cuál es la autoridad que tiene García para cuestionar a quienes sí nos metimos en los cuarteles? Bueno, ahí estaba, largo el audio, más largo de la zona lúdica, pero bueno, esa era la visión, ¿no? La opinión de Fernando Pereira. Y a mí me preocuparía si Pereira coincidiera conmigo. Digo, la verdad que está bien que discrepe. Yo lo acepto. Tenemos visiones diferentes. No nos hace. Me preocuparía de, mire, todas las opiniones, porque aparte él hizo muy bien, diferenció la gestión con las opiniones políticas. Los hace adversarios, no enemigos. A mí no me preocupa el debate político. No va a encontrar, ustedes no van a encontrar, porque ya me conocen bien, no van a encontrar que yo me derive en el debate político con insultos personales. Detesto eso. Sí, como dije cuando hablaba de Wilson, lo que más me cautivaba es la actitud de una persona que jugó su opinión sin maquillar y sin echarle agua a las ideas. Perdón, en los archivos del terror, esta propuesta de subirlos... Y está en la Cámara de Diputados. Ahí está en el otro poder del Estado, lo aprobó el Senado, pasó a diputados. Pero bueno, yo sé que además Pereira debe que es una persona que usa el agravio personal. Me acuerdo cuando dijo que en la torre ejecutiva estaba instalada una cosa de corrupción. Me acuerdo de eso. Pero bueno, cada uno... si se refería a Astesiano, tenía razón. Cada uno cultiva su estilo. No lo vi, por ejemplo, a Pereira decir que Uruguay es el país con menos índice de corrupción y mayor transparencia de Sudamérica, como dijo ayer Transparencia Internacional. El segundo país del continente después de Canadá. ¿Y cómo la verdad, es un histórico ese, ¿no? No, como histórico. Supimos, hemos mejorado superlativamente. Durante el gobierno del Frente Amplio también. Pero bueno, te digo, Pereira puede decir lo que quiera. A mí me preocuparía. Cargará con el hecho, por ejemplo, los tribunales de honor de Gavacio y de Vázquez, que los tenían ahí en el Ministerio de Defensa, los negaron. Cargará con eso. Y bueno, si esa culpa o esa circunstancia lo agravia, es un tema de él, no mío. Zona lúdica antes que esa posible metiendo preguntas. Está brava.
La campaña 2024 en clave militar, Javier García. Esa es la temática de esta zona lúdica. Javier García es un político de trayectoria, pero con el tiempo se ha vuelto también un experto en temas militares. Y en esta zona lúdica vamos a mezclar ambos mundos. ¿Le parece? Juez será más que José Carlos Maía esta semana. Nos arruinó la zona lúdica. Sí. Acá tenemos fundadas expectativas de que usted... José Carlos es un tipo divertido. Sí, pero que se comprometa usted a salvar la zona lúdica de esta semana que Maía nos tiró para abajo. Bueno, vamos a hacer si los principales precandidatos fueran armas bélicas, ¿qué serían? Le vamos a poner nombres y opciones, y usted elige, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sería Álvaro Delgado? Un escudo antimisiles, un dispositivo que ofrece seguridad para los momentos duros y que permite resistir los embates de una oposición que se ha vuelto muy tirabomba. B, un Hércules. Quizá no se trate de la propuesta más ayornada, ni cuenta con tecnología de punta, pero es un medio de transporte militar seguro y noble para llevarnos hacia la próxima parada, el 2030, el año de regreso de la calle Pou a la presidencia. Las dos cosas. Falta una. Está. La C, el caballo de las dos, esas hay elementos. El caballo del comisario, porque nadie oculta la simpatía de la calle Pou por su candidatura. Igual hay que decir que no es lo mismo un caballo que un comisario, pero a caballo apoyado por el presidente no se le miran los dientes. Una mezcla de la 1 y la 2. Es un Hércules con escudo antimisiles. Y con dispositivos para dirigir en momentos difíciles. ¿Qué sería Laura Raffo? A, una mina. Más allá de la acotación de género, se trata de un dispositivo que tiene como ventaja que es útil para contextos puntuales, pero tiene la desventaja de que se puede utilizar por una única vez, y en este caso ya se usó en Montevideo. B, un cohete espacial puede ser considerado parte del presupuesto militar, pero está más enfocado en ascender que en el objetivo militar colectivo. C, un dron. Un arma efectiva y que reduce al mínimo las pérdidas para quien ataca, y en este caso la vemos a ella en el terreno, pero el que está piloteando es la calle Herrera. Una muy buena compañera y una gran precandidata. A, B o C, García, vamos. Es esta opción que yo le agregué una D. La D. D, Laura. Bueno. Boring. Vamos con la tienda de frente, con el frente amplio. ¿Qué arma sería Yamandú Orsi? A, un arma blanca, porque tiene llegada con cierto votante del Partido Nacional, esos que todavía suelen andar aún con un facón o un cuchillo en la cintura. No, blanco no es, así que descartado. 2, una pistola. Quizás no sea el arma más sofisticada, pero es popular, algo con lo que la gente se puede identificar porque es como la que tiene en la casa. Y finalmente C, la ley de derribo, porque llegaría con mucho bombo al gobierno, pero en el fondo ya se sabe que no sirve para mucho. 2. No, 2. Dos. Una pistola. A ver, lee la definición. Porque no le gustó no es lo más sofisticado, pero es popular. Y claro. Sí, no le gustó que minimice la ley de derribo. No, pero bueno, no nos metamos. Claro, si no reabrimos la entrevista. Ya editorializaste sobre la ley de derribo en la zona lúdica, no demos chance de responder. Cuarto, ¿qué sería Carolina Cose? Un misil balístico intercontinental, un arma de temer, de última generación, potente e imprevisible. Ustedes no la tienen, les gustaría una así, pero termina saliendo muy caro, ¿no? 2, un lanzallamas, porque tiene la capacidad de prender fuego y calentar puntos sensibles de los contrincantes. 3, una bomba atómica, tiene una fuerza arrolladora, pero no tiene códigos y arrasa con todo alrededor. Puede ser esta última. Bandeja. Una bomba atómica. Bueno, sí, esta es la que redacta Nico a pedido de Yamandú, ¿no? Bueno, ministro Javier García. ¿Mejor que Maía? Mucho mejor. Sí. Mañana la tuvo más complicado. También voy a quebrar una pequeña lancita por el senador Maía. Está respetado, pues un gran bolso. Sí, esta vez es verdad también, es un bolso. Sí. Bueno, ministro, muchas gracias por estos minutos. A ustedes, muchas gracias por la entrevista y un placer participar.